Busca en tu Biblia, Primera de los Corintios, capítulo 15. Primera de los Corintios, capítulo 15. No está en pantalla ahora el texto, solamente búsquelo en su Biblia y escuche lo que la palabra del Señor dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, maravillosa, gloriosa, que nos recuerda, Señor, de el evento más extraordinario, como es el evento de la resurrección de Cristo. Hoy, Señor, nos alegramos, nos gozamos, saber de que nuestro Cristo vive. Gracias, Señor, por este tiempo y permite que ahora tu palabra fluya en medio de nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Los niños de pre-K y a segundo grado van a salir a sus salones mientras nosotros nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. 3 razones del por qué la muerte no podía retener a Cristo. Y de esto vamos a estar hablando más adelante. Vamos a ver 3 razones importantes por qué la muerte no podía retener a Cristo en la tumba. El viernes por la noche escuchamos las últimas 7 frases de Cristo en la cruz en labio de 7 predicadores. El que no vino se lo perdió. Fue algo hermoso escuchar a cada uno de los hermanos y pastores que expusieron cada una de estas frases. Y pretendiendo resumir lo que cada uno de ellos dijo, dijeron lo siguiente. Hablaron del perdón que Cristo otorgó en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo diría que la muerte de Cristo Jesús en aquella cruz fue la demostración más grande del amor de Dios sobre la humanidad. Y debido a esto, podemos encontrar este tipo de frases como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también en la cruz, Cristo extendió su gracia con el ladrón, aquel que estaba al lado de él, o habían al menos 2, y a uno de ellos le otorgó vida eterna y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Asimismo mostró preocupación por su madre, no la dejó desamparada, y a Juan le dijo: he ahí tu madre, y a María le dijo: he ahí tu hijo. Y por amor a los pecadores, también sufrió el abandono en la cruz, y en esta frase él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por amor subordinó su naturaleza divina a la naturaleza humana cuando dijo: tengo sed. Por amor también cumplió al pie de la letra el propósito de Dios para salvar a todo aquel que en él cree cuando dijo: tetelestai, consumado es. Y en un acto de alegría, de fe, de confianza y de amor, entregó el precioso tesoro de su espíritu a su Padre cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 frases que se predicaron este viernes pasado nos mostraron a un Cristo que iba hacia una muerte segura, hacia una tumba. Pero la pregunta es: ¿qué beneficio nosotros tendríamos con un Cristo muerto? Porque si Cristo solamente murió
entonces su historia tendría que terminar como la de muchos otros. Sería un mártir más, un ejemplo más, una figura más en la historia. Pero es aquí donde las Escrituras nos muestran una realidad diferente y nos confronta con una realidad poderosa. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14 al 17, Pablo dijo lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por no haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Observemos brevemente lo que estos versos dicen. Dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, la de Pablo y la de todos los apóstoles, incluyendo la nuestra, la de los predicadores modernos, no sirve para nada. Si Cristo no resucitó, la fe nuestra es ilusoria, es vana, no sirve tampoco. Y también Pablo y todos los testigos que vieron a Cristo resucitado serían falsos testigos. Y si Cristo no resucitó, este es el mayor problema que nosotros tendríamos. Estaríamos en graves aprietos, ya que Pablo dice que aún estaríamos bajo nuestros pecados, lo que implica que seguiríamos destituidos de la gloria de Dios y condenados a morir espiritualmente, ya que la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Si Cristo, mis hermanos, no resucitó, entonces Él no puede ofrecernos tampoco el perdón de pecados, o la salvación, o la reconciliación, o la vida espiritual, ni para ahora, ni para la eternidad. Pero la Biblia nos enseña una realidad diferente. La Biblia nos enseña que Él sí resucitó, que Él sí se levantó y que hoy Él está sentado a la diestra de Dios Padre para reinar sobre todo el mundo creado. Y mis hermanos, esto no es una discusión teológica lejana. Esto toca nuestra realidad diaria, porque hay personas que aquí cargan con culpa, vergüenza, pecados escondidos, heridas del pasado y temores del presente. Y si Cristo no resucitó, entonces seguimos igual, seguimos hundidos, seguimos condenados y seguimos sin esperanza. Pero si Cristo resucitó, entonces sí hay perdón real, sí hay reconciliación real, sí hay vida nueva para el pecador que se arrepiente y cree en Él. Bendito Cristo que resucitó. Debido a esto, es importante entender que sin la resurrección, la cruz no tendría sentido alguno. No habría esperanza de salvación para nuestros pecados. Y es que la resurrección es el eje sobre el cual gira todo el cristianismo. Por eso, nuestra fe no descansa en emociones, ni en tradiciones, ni en costumbres religiosas, ni en una cultura cristiana externa. Nuestra fe descansa en una persona que murió y que se levantó y que está vivo y que sigue reinando, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto realmente importa mucho en una ciudad como la nuestra, donde muchos viven bajo presión, estrés, agotamiento, cansancio, afán, trabajo excesivo, problemas migratorios, luchas familiares, ansiedad por el mañana, etcétera, etcétera. La esperanza del creyente, mis hermanos y amigos, no está en las circunstancias que cambian rápido en este mundo que parece ir más rápido, sino que descansa
en que Cristo verdaderamente venció la muerte. Sin la resurrección, todas las verdades del Evangelio no podrían sostenerse. No podríamos decir que Él es la segunda persona de la Trinidad. No podríamos decir que Él es co-creador de todas las cosas. No podríamos decir que Él es el Redentor de nuestra vida. Sin la resurrección, el cristianismo se cae en toda su estructura y sería, a mi juicio, peor incluso que una religión falsa. Pero la resurrección es el punto central de todas las verdades enseñadas por Cristo. Cristo mismo enseñó a los discípulos y dijo que le era necesario que el Hijo del Hombre debía de padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. También Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas fueron una de las frases que yo le decía a mi hermano Joan cuando en el momento de que su padre partió. Yo le decía: aunque lo pareciera que está muerto, no está muerto, está vivo, porque Cristo dijo que Él es la vida y que Él es la resurrección. Por lo tanto, Él está vivo. John Locke, un filósofo británico del siglo XVIII, dijo que la resurrección de nuestro Salvador es de tremenda importancia para el cristianismo. Es tan grande que depende de ella el que Cristo sea o no el Mesías. Así que, mis hermanos y amigos, a causa de que la resurrección es considerada la piedra angular del Evangelio, si la resurrección quedara eliminada, queda eliminado en todo, absolutamente todo. El poder del Evangelio es eliminado, la salvación es eliminada. Tendríamos que eliminar a Cristo y todas estas doctrinas que encontramos en su palabra. Y lo más terrible, tendríamos que eliminar la salvación nuestra, la redención de nuestros pecados, así como el regalo de la vida eterna. Pero bendito Dios, que hay suficiente evidencias. Incluso si la resurrección fuera sometida a un juicio jurídico, en donde quisiéramos probar la resurrección, hay suficiente evidencias para probar que la resurrección fue un hecho real. Aunque existan religiones que desechan la resurrección, y por supuesto Satanás saca provecho de todas estas cosas. Por ejemplo, el judaísmo no cree que Jesús se levantó de la tumba. El budismo no cree en una resurrección corporal de los muertos. Su interés principal, hablando del budismo, es acerca de la vida aquí y ahora y cómo vivirla. Por su parte, el Islam cree en una resurrección, pero no sobre la base de la resurrección de Jesús. Ellos no creen en la muerte de Jesús, mucho menos en su resurrección. Y hay algunas religiones paganas que creen en una vida después de la muerte, pero no en una sobrevivencia del espíritu, sino de una reencarnación que alguien puede venir en cualquier otra cosa. Estas religiones niegan cualquier resurrección corporal como la que enseña el Nuevo Testamento. Pablo, sin embargo, declara que el creer en la resurrección de Jesús es un requisito, fíjese bien, para ser salvo. Nadie podría ser salvo si no cree en la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es interesante
que las Escrituras nos dicen que nadie será salvo por asistir a una iglesia, o por tener un trasfondo religioso, o por haber crecido oyendo el Evangelio, o por repetir oraciones de memoria. La salvación, mis hermanos, no viene por eso. La salvación viene por abrazar a Cristo con una fe verdadera y creer que Él resucitó al tercer día entre los muertos. Y esta es la verdad del Evangelio. Y esa fe nos permite entonces también ser salvos de la ira venidera. Así que si hay alguien aquí que todavía no ha rendido su vida a Cristo, hoy es un buen día para dejar de confiar en sí mismo y descansar solamente en Jesús. El creer en la resurrección de Jesús es una creencia distintiva de nuestra fe. De hecho, la muerte de Cristo por los pecados del hombre y la resurrección entre los muertos eran las doctrinas básicas de la predicación del Evangelio en boca de los apóstoles. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, 1, 3, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, se refiere que la resurrección del Señor Jesús ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento, profetizada por Isaías. Isaías 53, 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por su parte, el rey David, hablando en referencia a la muerte y la resurrección de Jesús, escribió: no dejará mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Lucas recoge estas palabras en el libro de los Hechos, ahí en Hechos 2, capítulo 23 al 31. Miren lo que dice este texto. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El mismo David, su cuerpo aún está donde descansó, pero el cuerpo de Cristo se levantó. Cristo, su cuerpo no se quedó en esa tumba como la de muchos líderes, su cuerpo se levantó. Por eso es que la resurrección de Jesucristo es un tema central en la predicación apostólica y es el punto culminante de la historia redentora. La resurrección demuestra la divinidad de Cristo y establece sus credenciales mesiánicas, y también es la garantía de nuestra propia resurrección. Romanos capítulo 6, verso 4 al 5, encontramos que Pablo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así, dice Pablo, también lo seremos en la resurrección. Es decir, si Cristo resucitó, nosotros también un día, cuando tengamos que morir, vamos a resucitar porque Él ya lo hizo. Y esto tiene implicaciones maravillosas. Esto significa que para los creyentes la muerte no tiene la última palabra. Y esto trae consuelo para la iglesia, porque algunos han llorado la partida de seres queridos. Otros están viendo el deterioro del cuerpo. Otros sienten temor al futuro. Pero para los cristianos no es el final. Para los que están en Cristo Jesús, la resurrección de Jesús nos asegura que un día nosotros seremos levantados en gloria. Y es verdad que nosotros sufrimos, lloramos, al igual que los no creyentes, pero nosotros no lloramos y no nos lamentamos como los no creyentes. Pablo dijo que nosotros no debíamos entristecernos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, y esa esperanza se materializó al tercer día allá en Jerusalén, cuando Cristo se levantó de los muertos. Por lo tanto, hay esperanza para los que han partido en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, la resurrección es la prueba suprema de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y nos justificó declarando al injusto justo. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué tranquilidad tan grande hay para nuestra alma, saber de que debido a esta resurrección yo puedo ser justificado sin ser inocente. Debido a que nuestra aceptación delante de Dios no depende de haber tenido una buena semana, ni de haber hecho los suficientes méritos, ni de sentirnos dignos. No, nuestra justificación descansa en la obra perfecta de Cristo, confirmada en su resurrección. Así que hoy en día los creyentes no viven tratando de ganar el favor de Dios. Viven desde el favor de Dios que ya le fue concedido en Cristo a través de esta resurrección. Por esto es que sin la resurrección, la muerte solo sería un acto heroico de un mártir noble de parte de Cristo. Y en el peor de los casos, la muerte patética de un hombre fraudulento. Pero Cristo no es ni fraudulento ni es un mártir. Cristo es el Salvador del mundo. La mayor prueba de que Él es el Mesías, escuche bien, no es su enseñanza, no son sus milagros, ni siquiera su muerte. Y aunque todo esto es importante y parte de la columna vertebral del Evangelio, no es la mayor prueba de que Él sea el Mesías. No son las enseñanzas, no son los milagros, no es la muerte. La mayor prueba de que Él es el Mesías Redentor es su resurrección. La muerte no lo pudo contener. Por eso es que hoy en día usted puede caminar con la frente en alto y decirle a cualquier otra persona de cualquier otra religión, usted le puede decir: yo no sigo a un líder muerto, no sigo a un mártir admirable, yo sigo a un Cristo que está vivo y que reina y que tengo relación con Él. Usted y yo seguimos al Hijo de Dios vivo, exaltado y victorioso, aquel que el sepulcro no pudo retener. Mahoma se quedó en el sepulcro, y cada uno de los líderes religiosos y políticos, sus restos mortales siguen estando en un sepulcro.
pero los de Cristo no. Y porque Él vive, Él sigue salvando y sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y porque Él vive, sigue sosteniendo todo el mundo creado. Y porque Él vive, sigue restaurando a los pecadores, a los que están débiles, a los que están caídos. Sigue dando segundas oportunidades. Porque Él vive, sigue haciendo todas estas cosas. Así que Dios liberó a Jesús de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenida por ella, dice Hechos 2:24. Y precisamente hasta ahora, y es aquí donde encuentro la base de nuestra exposición en esta mañana. La muerte no podía retenerlo por varias razones. La primera razón, la muerte no podía retenerlo debido al poder divino. Jesús mismo es la resurrección y la vida. Él lo dijo claro en Juan 11:25. Quien destruyó por medio de la muerte, con su muerte, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, dice Hebreos 2:14. Esto significa que nosotros no seguimos a un Cristo débil, sino a un Cristo poderoso que venció la muerte, el pecado y al mismo diablo lo venció. Y todo aquello que nos oprime también ha sido vencido. La segunda razón del por qué la muerte no podía retenerlo se debe a su promesa divina. En Juan capítulo 2, versos 18 al 22, se registra el siguiente diálogo. Observe lo que dice el verso 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto nos recuerda que Dios siempre cumple lo que promete. Y si cumplió la promesa de resucitar a su Hijo, también cumplirá cada promesa hecha a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús, en este Cristo resucitado. Si estás pasando por dificultades, apégate, aférrate a las promesas que encontramos en este Cristo redentor y resucitado. Y por último, la muerte no podía retener a Jesús debido al propósito divino. Dios ha diseñado que su pueblo esté con Él por toda la eternidad. Esto significa que para usted y para mí nuestra historia no termina en la tumba, sino en la vida eterna que Dios ha preparado para su pueblo. Así que, aunque los cristianos entremos en la muerte y pasemos por ella, también saldremos de ella. Y esto debería de cambiar la manera en que vivimos hoy. Si Cristo resucitó, entonces no debemos vivir esclavizados al pecado. No deberíamos de negociar con la mundanalidad. No deberíamos rendirnos en medio de la prueba. No deberíamos de retroceder cuando el mundo nos presiona. Más bien deberíamos mirar a ese Cristo resucitado, ya que la resurrección de Cristo no solo nos promete un futuro glorioso, también, escuche bien, nos exige una vida
presente de fidelidad, de santidad, de valentía y de perseverancia. Si Jesús salió y venció la muerte, nosotros también la venceremos. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, escuche bien, en Adán todos están muertos, pero en Cristo todos serán vivificados. Usted y yo hemos sido vivificados por estar en Cristo Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y quiero ir concluyendo con esto. Ya que Él vive, nosotros viviremos para siempre. Así que en esta mañana la pregunta no es solamente si usted cree en la resurrección como un evento histórico. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con el Cristo resucitado? ¿Le has rendido tu vida? ¿Realmente te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás caminando en nueva vida o en la vida mundana? ¿O sigues viviendo como si Cristo todavía estuviera en esa tumba y como si tú fueras otro muerto? Si Él vive, entonces no tienes excusa para seguir igual. Así que hoy es el día en que debes venir y ponerte una vez más a cuentas con Él. Ponte de pie.